constantes que construyes con ellos. Adelca, construye tu mundo. Nosotros lo sostenemos. Fin de espacio promocional y publicitario. A continuación, Exa FM se une a una cadena nacional. Recuerda, cuando compres carnes, Primero Ecuador. Esta fue una cadena nacional. Exa FM. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión. Gracias al auspicio de UDLA, el mundo necesita gente que ame lo que hace. Últimos cupos. Nova Clínica Santa Cecilia. Emergencia y ambulancia 24 horas. Marcas para gente casual, activa y super fashion. Marcelo y Marcelo Sport. Bancard agranda tu pocket. Paga tu festín familiar con Bancard o Visa Débito de Banco Bolivariano y recibe 2 presas gratis. Con Bancard, nadie te quita lo vivido. Para esa energía natural que necesitas siempre, tu agua es Splendor. Única volcánica de manantial con oro, plata y oligoelementos. Tu vida se merece nuevas experiencias. Descubrámoslas juntos. Diners Club, tu mundo sin límites. Clínica Santa Lucía. Su visión es nuestra misión. estudia en la Universidad Internacional C. Nosotros lo sostenemos. Adelca, Acería del Ecuador. A eso lo llamamos experiencia. Banco Pichincha, en confianza. Ahora puedes hablar con tu superpana Movistar sin colgar, a solo 1 centavo masiva por minuto. Tecnológico superior, Cordillera. El Hospital Metropolitano pone a su disposición planes de chequeos médicos creados para brindarle salud y bienestar a su familia todos los días del año. Hospital Metropolitano, siempre a su servicio. Pichincha, provincia unida y solidaria. Pichincha. Gobierno de Pichincha, eficiencia y solidaridad. Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la radio cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. ¡Sin atiranarse! Que el Ecuador vuelva a la democracia. Si aquí hay algún elemento lúcido en el país, es el pueblo. Por sus obras los conoceréis. Ya no hay opción de diálogo, porque 8 años ya estamos cansados, ya estamos hartos. Necesito de la oración de ustedes. El poder no es para perseguir. ¿De qué democracia hablamos? Déjenos trabajar. No para hacer lo que nos da la gana. Yo no puedo acusar injustamente a nadie. Hablen, no tengan miedo. Dejemos la puerta abierta pues para reelección indefinida. Expropiese. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Buenos días a todos. El terremoto en Chile ocupa los primeros titulares de la prensa regional y entiendo que de buena parte del continente americano, aunque el escenario chileno es perseverante en este tipo de desajustes, de sismos, activando alertas de tsunamis y bastante peligrosa para la población, hemos de destacar lo que siempre hemos buscado y propiciado en el Ecuador, y que siempre queda en connotación dependiente. Parece que los colegios, las asociaciones de la construcción,
los gremios productivos en este sentido no tienen una bandería perseverante que para toda obra de concienciación social y de autoridades se requiere. Me estoy refiriendo al latino, a la coherencia, al impulso y a la decisión política que siempre ha caracterizado a la nación chilena. Se conocen ser un escenario sísmico por excelencia, se conocen que van a ser sujetos de catástrofes, sismos, terremotos de gran magnitud, que esas son las características de la costa del Pacífico más complicada como es la chilena. Pero ellos han activado sistemas de alarma, sistemas de alerta, han aprobado un rígido código de la construcción, vigilan con notable celo la calidad de la construcción y ahí tienen ustedes los resultados. Aparte naturalmente de que los gobiernos locales y el gobierno nacional sostiene, propicia y auspicia una gran cantidad de leyes. ¿Y cómo configuran una especie de escenario de absoluto y total cumplimiento y respeto a las normas de la construcción? Allí están los resultados. Prácticamente un terremoto de 8.3, 8.4, no se han puesto de acuerdo en la medición, pero en la zona epicentral de comienzo dijeron que era de 8 grados 4 en escala de Richter, que es con la que medimos nosotros en nuestro continente los sismos de mayor contundencia. Este terremoto de 8.4 grados en la escala de Richter golpeó ayer al centro y al norte de Chile, produciendo una alerta de tsunami incluso para toda la costa del Pacífico, asunto que extrañamente o no se ha difundido de manera adecuada o simplemente el peligro o la alerta de tsunami no ocurrió en la práctica y en las condiciones que pensábamos iban a ocurrir, ya que la zona epicentral del terremoto fue dentro del mar. Entonces el terremoto hizo indispensable la evacuación preventiva en el borde costero de toda la nación chilena, absolutamente de todo, porque lo que podía haber constituido una catástrofe para otras épocas, se ubicó la zona epicentral en la mitad prácticamente del territorio costanero chileno, que es muy amplio y que es un borde prácticamente del continente en la parte sur y frente al Océano Pacífico, como todos colegimos. El sismo dejaba hasta el cierre de la edición de todos los periódicos latinoamericanos, 3 muertos y una docena de heridos, además de daños materiales. En primera instancia, el Centro Sismológico Nacional había anunciado que el terremoto tuvo una magnitud de 7.2, pero más tarde corrigió esa estimación, la ubicó en 8.4. Y es que el movimiento telúrico se lo sintió en Argentina y también en el Brasil, miren ustedes. No se diga en Paraguay, pero emitió un aviso de emergencia y fue levantado más tarde. Ecuador descartó finalmente emitir alerta de tsunami, aunque en medio de círculos universitarios o de expertos en la materia, se decía que iba a haber una ligera persecución con marejadas en las costas ecuatorianas, asunto que me parece por los incendios, a Dios gracias que los vamos superando con el gran apoyo que vamos a recibir
hemos comenzado a recibir desde esta víspera de parte de las compañías y brigadas bomberiles de todo el país. La gratitud para ellos de parte de Pichincha, de parte de la Sierra Ecuatoriana, de todo el país, pero fundamentalmente de la ciudad de Quito. Así es que todo está regido al asunto de este terremoto, pensando también en el que nos tienen persuadidos de que va a ocurrir, que es el gran terremoto. Ojalá no pase a mayores, el que tenemos que asimilar también en cualquier época, según nos han venido a decir acá los expertos del geofísico de la Politécnica Nacional. Y lo mismo los grupos de científicos que son auspiciados por la Marina Ecuatoriana. Ya están subiendo los arriendos por causa del volcán. En el cantón Rumiñahui tienen nuevos precios, decía Ana María Cañizares, en efecto que a casitas de 3 dormitorios, ¿no?, con sala comedor, 2 baños, cuestan este momento en Rumiñahui $250, cuando antes pedían un promedio de $150 por el inmueble. Estos datos, más los que aluden a que Quito se convertirá el próximo lunes en un escenario de concesión que nos ha hecho a todos los latinoamericanos el señor Maduro desde Venezuela, de conversar con el presidente Santos. Se ha quedado el Santos que conocimos en la administración Uribe, no es el mismo Santos en la presidencia de la República de estas épocas. Pero bueno, el señor presidente Correa, entiendo que también el presidente del Uruguay y el escenario quiteño van a servir de auspicioso escenario, ojalá, para que los despropósitos del señor Maduro vengan a discutirse en nuestro país. Qué gran favor que nos hacen y qué honor que nos concede el canciller Patiño. Ahora tenemos 2 cancilleres, ¿no? Y actuando los 2. Sí, ese Javier Lasso también las oficia de canciller para temas más calmados, más culturales, más retóricos. El otro es canciller para los asuntos de los países bolivarianos, los más complicados. Entonces, ya le dirán al uno o al otro, ya le agradecerán los servicios, porque no pueden supervivir 2 ministros de Relaciones Exteriores. Cuando coincidan en un acto público como esto de lunes, seguramente irá el señor Patiño, y Javier tendrá que ubicarse en el despacho a aguardar lo que allí ocurra, porque no pueden decir 2 veces señor ministro de Relaciones Exteriores, señor canciller de la República. Bueno, este es un vacile de la cadena democracia, pero realmente despropósitos, ¿no? Abusos contra los protocolos tradicionales e históricos que en otros tiempos los señores diplomáticos de profesión y de carrera supieron respetar, porque de allí parte, señoras y señores, el respeto a una nación organizada, que respete los protocolos, las líneas de comportamiento y naturalmente que ejerza un respeto a la tradición diplomática ejercitada en todo el planeta, en todo el mundo. Estamos, señoras y señores, en este momento, como habíamos comprometido, contando con la presencia del economista Eduardo Valencia. Y es que les cuento la plena. Ayer nos iluminó la iniciativa de hacer algo grande en términos de un panel
que podía haber ofrecido, y no es que porque Eduardo va a estar en solitario con algunas otras intervenciones como de Alberto Dajig y de otros ecuatorianos que conocen a fondo la materia, vamos nosotros a hablar de una propuesta que hizo el señor Lasso al gobierno nacional o al país, como quieran tomarlo, desde Carondelet. El candidato presidencial le propone al Ecuador una reingeniería del Estado y le aconseja, pues sin decirlo así, al señor presidente de la República, que lo vemos en las fotografías en una actitud de pedir al Santísimo, pedir, bueno, es si usted quiere, es una invocación a Dios, y él es un hombre católico, está bien. Me parece que en ese sentido, los que no lo son, como el señor Iglesias, que representa un partido político en formación de la nación española, como que no es muy católico que digamos. Nosotros sí somos, y vemos al presidente de la República en un exhorto a Dios por las circunstancias en que está atravesando, bueno, el país, en que está atravesando el país, y naturalmente herido está también su sapiencia, su expertise en materia económica, porque las cosas no salieron como él pensaba. Pero vamos al grano, ¿no es cierto? El señor Guillermo Lasso propone una reingeniería del Estado. ¿Qué significa esto? Que podamos establecer planteamientos nuevos, buscando la seguridad y el fortalecimiento, señor economista Valencia, de la dolarización, atraer inversión privada, local e internacional, crear empleo y crear riqueza. Estuve escuchando a mi compañera Ana María Canizares referir lo que ha dicho hace algunos días en una conferencia para estudiantes y entiendo también para gente de los sectores empresariales. En la Universidad Espíritu Santo de la ciudad de Guayaquil, el ex vicepresidente Alberto Dajig también ha hablado de lo mismo. Ha sugerido un retiro de subsidios, ha sugerido achicamiento. Asunto que en la concepción del señor presidente de la República la advierte improcedente, porque políticamente no les conviene a los de la Revolución Ciudadana. Allí tienen todo el contexto de su partido que busca resistir, aunque esa palabra y ese principio no les gusta conceder a los demás, pero ellos quieren resistir a los embates que seguramente la crisis económica irá desbordando a la misma policía. Entonces el señor Alberto Dajig también se muestra partidario de aquello, pero el que pone la circunstancia en el nivel de actualidad es Guillermo Lasso. Y entonces la iluminación mía por el lado de la iniciativa periodística fue, digo, yo tengo en el estudio la respetable comparecencia prometida por el economista Valencia, que ya ha estado en algunos medios de comunicación de nuestras mismas características en días anteriores, en horas anteriores, inclusive en esta víspera en la colega Radio Quito. Pero una cosa que nos parece interesante es ver si lo hacemos participar en un intercambio de impresiones que podríamos hacer organizándolo con la presencia también, pensábamos nosotros, de Guillermo Lasso, que estaba inaugurando su propuesta. Entonces, reingeniería del Estado, frente a lo que don Eduardo Valencia, el señor economista Valencia, nos ha predicado con tanto lujo de detalle de la crisis, por dónde tiene que orientarse y buscar su solución. Si no son coincidentes,
bueno, pues pueden confrontarse desde el lado de las tesis, de las propuestas, y eso es bueno para la gente, para que pueda reflexionar. Estaba ya comprometida la presencia del señor Lasso. Ese panel iba a ocurrir a esta hora. A última hora los sabios de la Grecia, que abundan obviamente en los entornos, me imagino lo que le habrán dicho. Me imagino y debemos imaginar. Pero en cuanto a que conozca Eduardo Valencia, que Guillermo Lasso estaba muy predispuesto a conversar con usted, eso sí le doy firmado porque me constó a mí que dijo no hay problema, pero luego vinieron, se iba a Loja, no alcanzaba a llegar. ¿Qué es lo que propone don Eduardo? Bienvenido, muy buenos días. Lo importante es escucharles a ustedes, porque por lo menos la propuesta sí la quiero hacer conocer a usted. Guillermo Lasso dice: hoy se vive una nueva crisis económica como consecuencia de una imprevisión del gobierno que pensó que siempre el petróleo estaría por las nubes en niveles de 100 o más de $100 el barril. Pero el Ecuador tiene salida también en esta ocasión. Y las fórmulas no son las fórmulas del pasado, que ya demostraron fracasos, aquellas fórmulas de que el ajuste sea sobre la mayoría de los ecuatorianos, sobre el pueblo ecuatoriano. Ya queda demostrado que las fórmulas del presente tampoco son una solución. Debemos dar un salto hacia el futuro, con fórmulas soberanas, propias de los ecuatorianos, que tenga por objetivo, primero, fortalecer la dolarización, segundo, atraer capital privado para generar nuevas inversiones, privado local, privado internacional. Tercero, generar trabajo, que ese es el gran desafío de la sociedad ecuatoriana, para más de 6 de cada 10 ecuatorianos que forman parte de la población económicamente activa y que no tienen un trabajo formal. Y por último, generar riqueza para que la distribución de la riqueza a través de impuestos, salarios, sea una distribución equitativa, ordenada, que genere valor en el tiempo en la sociedad ecuatoriana. Para lograr ese objetivo, yo propongo someter al Estado ecuatoriano a un proceso de reingeniería estructural del Estado, que gaste menos y que sea más eficiente. Y para aquello me quiero referir a 3 niveles. Primero, el gobierno central. El gobierno central debe dar señales de austeridad y parecería que de este año sigue viviendo como si el petróleo estuviera en $100 o más. El ajuste ha recaído primero sobre los trabajadores de desarrollo humano, quienes están recibiendo cada día menos. Por último, el impacto sobre la cuenta de capitales, sobre el área de inversión. Poco ha hecho el gobierno en sueldos y salarios, poco ha hecho el gobierno o nada en bienes y servicios, donde prácticamente el gasto sube. Se han perdido dólares porque ha caído el precio del petróleo. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora ver la manera de generar dólares para sustituir aquellos dólares que se perdieron por la caída del precio del petróleo. ¿Cómo? Con inversión privada, local, internacional. Pero para aquello es necesario bajar el exceso de impuestos, eliminar la sobretasa arancelaria. Y si el Estado va a perder ingresos, es el gobierno el que tiene que procurar un ahorro de por lo menos $5.000 millones para lograr los equilibrios que requiere la economía y no necesariamente subir las tasas de interés. Exa FM. El señor presidente de la República, Eduardo, ha mencionado claramente a los periodistas en horas de la noche que está él, en cambio, revisando expectativas económicas para que el país tenga crecimiento de aquí en adelante. Veamos qué dice, porque no está muy claro el copete de presentación de esta noticia. Recuerden que el precio del petróleo está cayendo ya hace un año.
O sea, no son 2, 3 meses. Nosotros pues hasta mayo, en el primer trimestre crecimos 3% con respecto al primer trimestre del año anterior. Pero recuerden ustedes que se hablaba en el segundo semestre de un precio de alrededor del 60%. Y sí, alrededor del 40%. Entonces hemos aguantado muy bien. Pero obviamente ya no hemos podido impedir el impacto en el sector real. Entonces estamos revisando nuestras expectativas de crecimiento y puede ser que este año no crezcamos o decrezcamos, ¿no? Porque mire que Canadá ya se declaró en recesión, hasta la propia Noruega, economías mucho más desarrolladas que las nuestras. Y sobre todo estamos tratando de conservar los equilibrios macroeconómicos, porque ¿qué pasa? Si un sector no tiene crédito, puede haber una aceleración, puede generarse desempleo, pero queda en ese sector. No se riega toda la economía. No, siempre hay cierto impacto, pero no es que genere una crisis en toda la economía. Pero si le colapsa el sector externo, si le colapsa el sector monetario, si la gente va al banco y no tiene reservas, no hay plata, ya le ocurre una crisis como el 99. Entonces, hemos sido muy estrictos en todo eso, en mantener los equilibrios externos, en mantener adecuadas reservas en el sector monetario financiero, en mantener la solidez de los bancos, que dicho sea de paso, volvieron a ganar utilidades estratosféricas. Entonces eso está muy sólido. Ya no hemos tenido ya la liquidez, los recursos suficientes para reactivar el sector real. O sea, yo le puedo exigir a los bancos y que haya suficientes reservas, arriesgar una crisis monetaria y poner en peligro la dolarización, lo cual sí crearía un caos económico y social. Pero ya no hemos podido mantener el dinamismo que hubiéramos querido en el sector real. El país, si sigue a este nivel, los precios del petróleo va a perder $7.000 millones este año. ¿Usted sabe lo que es? En una economía de 100.000 millones que dejen de ingresar netos, $7.000 millones, 7% del PIB, ¿ok? Y sin tipo de cambio. Exa FM. El señor presidente de la República, el señor Guillermo Lasso, y la opinión de Alberto Dají, que la haremos escuchar a usted más adelante, en fin, pero querer el presidente de la República reducir costos operativos del Estado, nada que ver. Político resultaría la expectativa que tendría yo de decir, ¿y por qué no quiere reducir él? Nos damos cuenta que su batallón quiere que esté siempre en plan de pelea. Pero eso es para otro momento. ¿Qué le parece a usted esta reingeniería que propone Guillermo Lasso para comenzar y las otras cosas que me he permitido hacerle escuchar? Eduardo, bienvenido, muy buenos días, le escucha el Ecuador. Eduardo Valencia, en Cadena Democracia. Muchas gracias, Gonzalo, por su gentil presentación, por el abundante material que me ha puesto para que opine, porque realmente cada una de esas intervenciones tiene un condumio muy profundo y obviamente entrar luego tratar de entrar todo lo hondo que se pueda, según usted vaya tratando de que lo haga a la medida del tiempo y de sus preocupaciones. En primer lugar, nada más alejado de la verdad de que el presidente de la República tenga control total sobre la economía y de que hayan sido muy eficientes en el manejo de los indicadores económicos y que de alguna manera este es un asunto que da a entender va a ser pasajero y que muy pronto saldremos del bache. Nada más alejado de la verdad. La situación del país es extremadamente grave. No soy yo el único que lo viene diciendo desde hace mucho tiempo. Lo dicen ya la inmensa parte de economistas que de verdad saben de economía y que difieren radicalmente con el discurso del gobierno. Lo importante es que sin alarmar a la sociedad, sin causar zozobra, tratemos de puntualizar los aspectos más importantes de la crisis, en primer lugar para que el país esté enterado, porque hay toda una maquinaria gubernamental gigantesca que usa toda la propaganda posible para dar a entender sus postulados
y convencer al país de que la cosa marcha bien cuando la verdad no es esa. Respecto a lo que menciona de Guillermo Lasso, yo veo con muy buenos ojos el que un prospecto, un candidato a la presidencia que está irrumpiendo en la escena pública haga propuestas al país. No puede ser de otra manera, porque ahorita la gravedad del problema requiere el concurso absolutamente de todos. Y yo, por supuesto, lo he dicho muchas veces antes, estaré encantado de conversar con quien diablo sea, porque realmente en este momento tenemos todos que conocer la verdad de la crisis, examinar las verdaderas cifras, insisto, las verdaderas cifras, no aquellas que presenta el gobierno, que son en general manipuladas, por lo menos en el discurso, sino también en la elaboración de las estadísticas. Algún asunto mencionaré más adelante. Pero digo, me parece muy bien que se hagan propuestas, algunas de las cuales están bien encaminadas, no necesariamente la visión que está detrás de las propuestas yo las comparto totalmente, pero lo que sí me parece a mí importante es que se las debata, que se las exponga, que el país llegue a un conocimiento, a un diagnóstico de la verdadera situación, de tal manera que todos nos preparemos para afrontarla. Así que mis primeras palabras, Gonzalo, son de acuerdo, de que nos juntemos todos los ecuatorianos. Yo estoy dispuesto a reunirme inclusive con el economista Alberto Dajic, a pesar de que sé de su filiación, que lamentablemente durante la época histórica que gobernó el país fue nefasta. No obstante, me imagino yo que de alguna manera él está representando una vocería de parte del actual gobierno, porque él es hermano de un asesor del presidente de la República, y me parece a mí que esta es una especie de avanzada que el gobierno está intentando con sectores, sobre todo empresariales, para tratar de acercarlos y ver si es que es posible un programa conjunto. Pero digo, yo estaré encantado de todas maneras de conversar. Entre caballeros, yo estoy seguro que podemos establecer una agenda mínima. Sensato y patriótico. Así le agradecemos porque mucho. El país lo necesita. Para algo le trajo al ex vicepresidente Dajic el gobierno. Creo que hace movidas de avanzada, como usted dice, para pulsar ciertas cosas, aparte de que debe haber una asesoría más o menos importante, y ahí la Universidad de Espíritu Santo es el escenario donde se produce cualquier tipo de anuncio a título de ser una conferencia académica, ¿no? Pero bueno, todo el mundo está, y algunos planteamientos respecto a subsidios y achicamiento del aparato burocrático, hay coincidencia. Entonces, Dajic también le está pidiendo aquello. Alberto Dajic decía en Espíritu Santo que se fue aumentando el gasto público a niveles insostenibles, pero insostenibles bajo cualquier modelo económico, bajo cualquier sistema cambiario o monetario, bajo cualquier estructura de exportaciones e importaciones. ¿Cuál era el nivel de gasto público respecto del PIB hace 20 años y en los últimos 10 años? ¿Cuál es el país que está arriba, donde ganamos el campeonato de largo? El Ecuador. 45% del PIB en gasto público. Yo quiero la explicación de cuáles son las características especiales, especialísimas de la economía ecuatoriana, que le permiten ese nivel de gasto público más alto que el de todos los demás países de América Latina y más alto que de Estados Unidos y el Canadá también, a propósito. ¿Por qué? ¿Qué tenemos? Pues si a mí alguien me dice, no, que hay un país del mundo donde 400 de colesterol es bueno, yo le digo que eso es mentira, que eso no existe, porque hay parámetros, señores, que son universales. 45% del gasto público, si es la receta de la felicidad, ¿por qué los demás países han sido tan tontos y no los han aumentado? Incluyendo países de ideologías similares a la ideología. Como es obvio, yo he venido diciendo y me voy a sostener el día de hoy que el problema va mucho más allá del asunto fiscal. He dicho en innumerables ocasiones, ahora las voy a repetir muy rápidamente,
que antes que el problema fiscal está el problema del modelo, si es que existe modelo de desarrollo productivo, porque realmente en el país ha sido un fracaso. Ni la agricultura, ni la industria han podido tener una dinámica como el país requiere, van cayendo en proporción al Producto Interno Bruto, la agricultura crece por debajo del promedio del producto global, y está influida fundamentalmente por algunos productos agrícolas de exportación, y la verdadera producción agrícola de consumo está en capa caída y evidentemente no contribuye al desarrollo del país. La industria es una cosa semejante. Las empresas industriales que existen ahora, que se han convertido en monopolios, que están ganando muchísimo dinero, son aquellas que se crearon hace 40 años. Una reunión con empresarios que lo dijo hace aproximadamente un mes, reconociendo que este modelo es un fracaso y que obviamente hay que empezar a pensar en nuevas producciones, dijo él. En segundo lugar, cuando el sector real, por quien gobierna este país, que es un político que más que economista ejerce como político. Pero digo, cuando eso sucede, evidentemente hay problemas en los demás sectores. Hay problemas en el sector externo, porque si no hay renovación del parque industrial y no hay renovación de las unidades productivas agrícolas, no tenemos que exportar, sino aquellos mismos productos de antes. El Producto Interno Bruto global crece porque crece el físico de producción, ni en la agricultura, ni en la industria, ni en el petróleo, tal vez algo en el sector de la construcción y nada más. Pero entonces es obvio que tenga que haber una grave en el mercado mundial aumente, y eso no es consecuencia de una política económica interna. Entonces tenemos una cierta porque no es exacto lo que dijo el presidente de que se amplió a lo largo de 9 años. No se preocuparon. La Reserva Monetaria Internacional es la más baja de América Latina y seguramente del mundo, y eso pone en peligro todo el sistema de comercio exterior, pero también el sector monetario. Puede imaginarse la sociedad un sistema dolarizado o que requiere casi con niveles de dispendio y de facilismo absoluto y total, y no se construyan reservas de ninguna naturaleza. Esa es otra culpabilidad que en el discurso evita el presidente de la República, y cuando ha querido aclarar ese asunto ha dicho que mejor que tener guardado con 7 llaves, es mejor gastarlo. Usted debe haberle escuchado en alguna oportunidad, economista. Voy a elaborar algo sobre eso, por supuesto, porque realmente es un soberano sofisma que lamentablemente no lo podemos aceptar, al menos aquellos que tenemos todavía un poco de conciencia de lo que es decir la verdad. Termino mi introducción diciendo que además del sector real, además del sector externo y del peligro que significa el sector monetario, también evidentemente cuando pendioso, y evidentemente eso ha significado que haya desahorros y que no solo que no se ha utilizado adecuada y delicadamente los recursos estatales que pertenecen a todos los ecuatorianos, sino que además han venido siendo solucionados con deuda externa, es decir, ponen en grave predicamento el futuro económico del país. Finalmente, el todo lo que afectará las medidas de ajuste al sector social. Digo medidas de ajuste porque insólitamente en este gobierno que ha dispuesto los recursos más grandes de la historia económica del país, los ha malgastado de tal manera que los déficits son tan enormes
que lamentablemente impactarán a la economía, porque cuando hay que tratar de restaurarlo, realmente se inmolaron porque tuvieron que hacer ajustes de gobiernos que previamente habían dispendiado los recursos nacionales como lo ha hecho este. Digo, se puede entender que un gobierno como el de la izquierda democrática le está cayendo en el ojo, porque habiendo dispuesto los más grandes, insisto, recursos que gobierno alguno ha tenido en la historia, ahora está haciendo ya un programa de ajuste y seguramente en las próximas semanas vendrá un ajuste muchísimo más profundo. Hay mil maneras de... Exactamente. ¿Por dónde iría el ámbito de mayores ajustes? ¿Por dónde caminarían? Sin ninguna duda, lo que uno aspiraría a oír del gobierno es que la primera cosa que tiene que hacer es rehacer las cosas como se deshicieron. Aquí estoy cambiando el famoso aforismo jurídico que dice que las cosas se deshacen como se hacen. Ahora, lo que yo digo es que habría que rehacer lo que se deshizo, o sea, inversamente, de la misma manera. ¿Qué es lo que uno debería escuchar? Vamos a restaurar la producción primero. Si es que restauramos la producción, vamos inmediatamente a fortalecer el sector externo, con ello el sector monetario, luego el sector fiscal y luego la sociedad. Pero claro, esto es posible teóricamente, porque en la práctica, cuando uno ha despilfarrado los recursos en la forma que se lo ha hecho, reconstituirlos en un corto tiempo es simplemente imposible. Se necesitarán muchos años, quién sabe si una década o más, para que el país vuelva a tener una perspectiva de crecimiento y de equilibrio en todos los sectores para consolidar el sector social. Desde hoy en adelante viene un proceso de ajuste que obviamente el gobierno lo quiere ocultar y da a entender de que tiene controlada la economía cuando no es verdad. He dicho que Alberto Dajig está haciendo como de avanzada para empezar a mencionar algunos temas tabú para este gobierno, le está diciendo lo que no puede y quiere decir el gobierno. Por ejemplo, de que se tiene que hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso no dijo Dajig en esta presentación última, pero lo ha dicho hace un par de días. Así es. De que el Ecuador inexorablemente tendrá que recurrir al Fondo Monetario Internacional. Escuche la ciudadanía. Y retirar subsidios también, por supuesto. El hablar del Fondo Monetario Internacional es decir que el presidente no tiene otra alternativa que recurrir al Fondo Monetario Internacional. Lo ha dicho con claridad meridiana Alberto Dajig. No existe otra alternativa, tiene que recurrir al fondo. Y toda la ciudadanía ahora empezará a recordar y va a constatar que en las próximas semanas o meses el gobierno empieza a hacer acercamientos con el Fondo Monetario Internacional porque no tiene otra alternativa. Porque solamente de esa manera puede hacer un quid pro quo de medidas de ajuste que va a pagar la población para que le den alguito de plata y poder restaurar la dispuesto de los niveles de riqueza más altos de la historia, este propio gobierno tenga que ser y recurrir al fondo para trasladar el ajuste a la población, hecho que ya lo está haciendo, y obviamente después lavarse la cara, decir que fue por culpa del Cotopaxi, que fue por culpa del niño. Ya lo hizo el gobierno social cristiano cuando hizo una cosa semejante y le culparon al fenómeno del niño y a la ruptura del oleoducto, de los ajustes que tuvieron que realizar. Ese tipo de excusas ya las conocemos. Así que bueno, vamos a constatar la vergüenza que significa para un gobierno mal llamado socialista, porque aquí socialismo no ha habido por ningún lado, peor equidad social y justicia distributiva, tener que recurrir al fondo para que le den un poquito de plata, unos capillos, pero a costa de la... Hay que realizar una ingeniería estructural del Estado para lograr reducir 5.000 millones de dólares en el gasto público sin sacrificar ni educación ni salud. Aquello para ustedes es factible y entonces
sin sacrificar la educación y la salud, aparte de la seguridad. En esta época también él agrega la seguridad, la policía, los asuntos que tienen que ver con la erupción del Cotopaxi, más que eso, el tema del niño, que viene cargado de sorpresas en coincidencia, y entonces la fotografía del señor presidente sí se justifica con un pie de foto que diga, pero qué pecado grave, tan grave he cometido. Mi Dios, que me mandas en coincidencia, en simultaneidad, tantas cosas. No le mandan solo a él, le están mandando, por esos equívocos que usted anota, le están mandando a todo el pueblo ecuatoriano, a su aparato productivo, a la gente que quería crecer, a los emprendimientos que querían aparecer o reaparecer, en fin, todo el mundo tenemos que cargar con la cruz. Entonces, ¿qué le parece este agregado que hace? ¿Y cómo habría que reducir los 5.000 millones de dólares para reducir el déficit que avanzaba hasta hace poco a 9.000 millones de dólares? ¿Cómo podría ser este milagro? Reducir 5.000 millones sin topar educación y salud. A ver, Gonzalo, yo voy... Ojalá algún rato pudiera tener la oportunidad de mandarle yo las cifras que he venido exponiendo ante la faz del país para que Guillermo Lasso... ¿Está equivocado en las cifras? No creo que esté equivocado necesariamente, creo que está equivocado en la dimensión del problema. Porque el país no conoce la dimensión del problema. Cuando el presidente de la República, con todo su aparataje y parafernalia, sale a decir que las cosas completas, sincera, absolutamente profunda de las cifras, las propuestas van a ser limitadas. Yo ciertamente creo que 5.000 millones no es suficiente. Déjeme explicar, a ver si es que tengo o no razón en mis planteamientos. En primer lugar, este gobierno, con gran aspaviento, ha dicho que va a emprender en un cambio de la matriz productiva. Y uno dice, pero si Eduardo Valencia dice que por qué no promueve la producción, va a haber... Lo que pasa es que acaba de hacer un reconocimiento de que durante los 8 años previos no tuvo política de desarrollo productivo, y ahí ya lo elaborado, estamos en la crisis. Insumo producto, no hay un inventario de recursos. El sector, hay que poner una acería, hay que poner un astillero naval, hay que poner una industria petroquímica cuando no hay petróleo, la acería cuando no hay mineral de hierro ni carbono en el país, y por supuesto el proyecto Yachay, que es un canto a la ineficiencia, a la insensatez. Estos 4 sectores, según se ha dicho, porque no es que se han expuesto los estudios en base a lo cual se determinaba la necesidad de hacerlos. Como no existe, no se sabe exactamente en base a qué supuestos dimensionaron el tamaño de ellos, pero sí se conoce a través de la prensa, gracias a la prensa libre, que todavía existe como la de este medio, que nos da la oportunidad a todos de exponer verdades que no se dicen en el gobierno. Bueno, esos 4 proyectos ascienden a la friolera de 70.000 millones de dólares, que el gobierno ya está negociando con varios gobiernos para que le financien. La primera cosa que yo sugiero y que le transmito a Guillermo Lasso, que lo diga públicamente, hay que frenar esos 4 proyectos que cuestan 70.000 millones de dólares. ¿Cuáles son? Los que acabo de mencionar. Ya. La acería, la petroquímica, el proyecto Yachay y los astilleros navales. Eso cuesta 70.000 millones de dólares, es una locura. Solo el proyecto Yachay cuesta 20.000 millones de dólares, cifra nunca desmentida. Esto es una barbaridad. ¿Cómo podemos pensar en proyectos faraónicos que no van a servir para nada, cuando ningún país del mundo los hace, porque las pocas empresas que en esos campos entran son 4 o 5 grandes monopolios que controlan el mundo y todas las demás quiebran, a menos que quieran entregarle a China para que China maneje, o a Venezuela, que siempre hay paisitos de esos que les puede interesar, pero no al Ecuador. La primera cosa
suspender 70.000 millones de dólares de y los todos otros, los proyectos de habría la que matriz también convertirlos en cero. Pero porque... Por supuesto, en este instante yo lo que haría es este proyecto de refinería El Aromo, me parece que se llama, que todo el mundo lo cuestione, que el gobierno no sabe qué decir, 1.500 millones de dólares de este rato. Si es que lo van a ejecutar, porque dicen que lo van a ejecutar, en lugar de conseguir más deuda para hacer un proyecto ineficiente, porque no podrá en la práctica ser rentable, que de una vez cojan y lo vendan, para que recuperen lo que puedan, a ver si es que alguien les quiere comprar los movimientos de tierra que han hecho, pero que lo vendan para que alguien se haga cargo, pero no el Ecuador ni los impuestos de los ecuatorianos. Pues. Fíjese, ahí nomás hay 1.500 millones de dólares. La refinería de Esmeraldas cuesta ya, porque se dijo hasta hace 2 semanas, 1.200 dólares. Yo tengo mejorada la materia que va a refinarse, porque esta es extremadamente pesada. Hay un montón de cosas, se necesitan más recursos para comprar petróleo liviano, y ahí esas cosas pueden prestar a quiromancias, no le conviene al país aquello. Evidentemente, entonces mandan a un vocero del sector petrolero a manejar una retórica barata, a tratar de convencer de que ha sido una cosa sensacional y que están orgullosos de la obra. Vamos a ver si es que en el momento que se conozcan las cifras, como a mí me las han hecho conocer hace poco, y que de lo que tengo entendido usted ya las conoce y las conoce mucha gente, cuando se expongan las cifras se verá toda la barbaridad. Bueno, pues ahí hay fácil unos 1.000 millones de dólares adicionales, más los 1.500, 2.500 y más 70.000, ahí tenemos 72.500 millones, que en este momento, sin que al país le pase nada, se deben cortar. Pero, yendo al tema de Guillermo Lasso, sí. Yo no estoy de acuerdo con que se corte los gastos que el gobierno paga en burocracia, que son muy altos, es verdad. En circunstancias normales no debería haberse llegado a semejantes volúmenes, que acumulados en los 8 años superan los 50.000 millones de dólares, en casi 600.000 burócratas, que la última cifra que me han hecho conocer llega, es demasiado elevada, lo sé, pero por lo menos ahí hay gente ecuatoriana que creyó en el modelo y que está trabajando, y yo no quisiera que le despidan, sinceramente. Yo no soy capaz de proponer que despidan ni a militares, ni a policías, ni a enfermeras, ni a médicos, ni a profesores. Sí, hay excepción para la seguridad, dice. Ok, no sé, por eso no conozco lo que, si hubiéramos estado aquí seguramente Guillermo hubiera aclarado el asunto, pero sí hay un campo enorme para cortar grandes dispendios. Burocracia desmesurada en algunos... secretarías, ministerios, subsecretarías, secretarías a granel. Sí, a eso voy. Perdón. A eso voy. Me refería a que se mantenga la... En este instante 14 secretarías de Estado, de las cuales 8 son propiamente secretarías y las otras 6 son ministerios coordinadores, que son 14 que no sirven para nada, que no sea para la propaganda del régimen. El régimen hace propaganda no solamente con 23 medios de comunicación, que también hay que venderlos urgentemente. En Cuba, hasta en la Rusia soviética, había uno solo que controlaba todo, por supuesto, pero no 23. Vender todas las empresas incautadas que se ofreció entregar a los depositantes y que el gobierno se ha quedado para enjuagues de no sé qué naturaleza, que recién se empezará a conocer próximamente, pero que pudiera de gobierno. Lo que usted quiera, pero y yo me acuerdo con el doctor Borja cuando hablaba, el coordinador de la política económica, que es mi ministro de Finanzas, pues, y cuando le decía, ¿por qué usted no contrata asesores? Decía, porque mi asesor es el ministro de Finanzas, pues, y en materia de defensa, el ministro de Defensa, y en materia social, el Ministerio de Bienestar Social. Pero no, aquí se han creado, ¿cuántos dije? 8 más 6, 14 adicionales. Así es. Para pura propaganda. ¿Qué sentido tiene el que haya un Ministerio de la Buena Vida?
¿Qué sentido tiene que haya alguien que esté hablándonos de la buena vida y que le paguen por meditar y por viajar? ¿Para qué le sirve al Estado eso? ¿Para qué le sirve un ministerio, una Secretaría de Estado que se llama de planificación? Yo no tengo nada contra la planificación, siempre la he defendido en todo gobierno, pero en este no ha pegado una, y ha criticado el que no saben hacer un modelo de desarrollo productivo. Lo he criticado, porque si no saben cómo desarrollar la producción, esa Secretaría no Yo tiene le llamo sentido. ministro del Interior al director de planificación, porque se dedicaron a actividades que no son competencia de él, ¿no? Que le pongan Ministerio del Diálogo de la Revolución Ciudadana. Algo de eso. Está dedicado al diálogo. Dicho sea de paso, he visto que se ha promocionado hace una semana, y en la Universidad Católica, cuando yo entro, se exhibe siempre el diario El Telégrafo en un kiosquito, y hace una semana decían que son 100,000 los invitados a dialogar, 100,000. Él dijo 2 días después que son 150,000. Y yo le pregunto a un estudiante de escuela, no digo un universitario, un ama de casa, que todos son gente sabia, a un niño de escuela, ¿cómo se puede dialogar en 2 meses con 150,000 personas para ponerse de acuerdo en un programa de gobierno que restituya la justicia social y la equidad? Y que diga, están bien los impuestos. Y que encima de eso, como dan a luz, salen de los diálogos y dan a luz el restituir nuevamente a la Asamblea Nacional los proyectos de ley de impuesto a la herencia y a la plusvalía. O sea, imagínese desoyendo todo el clamor ciudadano, desoyendo la barbaridad que eso significa. Usted se acuerda que algún rato aquí usted me hizo escuchar que el presidente de la República decía que le demuestren si es que el impuesto a las herencias afecta al pueblo, y si me demuestran me voy a mi casa. ¿Se acuerda usted? Sí. Bueno, pues el propio presidente de la República se ha contradicho y debería irse a su casa por su propia boca, porque al cambiar el proyecto que sale de Semplades, de que en lugar de que sean 35,000 el mínimo para el impuesto a la herencia, subir a 165,000, 5 veces más, significa que cuando estaba en 35,000 sí afectaba a la clase pobre, pues. Como afectaba a la clase pobre, ahora le acaban de subir el mínimo a 165,000. Es decir, el propio presidente reconoció que el proyecto original, al cual desafió a que le demuestre que afectaba a la gente pobre, él mismo reconoció que afectaba y por eso sube el mínimo a 165,000. Sofismas. Sofismas como aquel que dice ahora de que se va a preocupar de restablecer la Reserva Monetaria Internacional. En el discurso dicho, que usted lo acaba de pasar, dice que va a restablecer la Reserva Monetaria Internacional a costa del sector real, a costa de la producción. Así dice. Eso yo no lo he oído nunca, en ningún libro lo he leído, jamás he escuchado a un gobernante que renuncia a reactivar la producción. Dice, yo sí podía obligar a los bancos que tienen muchas utilidades y que tienen dinero para que den crédito para la producción. No lo voy a hacer, porque si lo hago me presiona sobre las importaciones y sobre la reserva. Y mi primera prioridad es la reserva. ¿Sabe a qué tiempo se preocupa de la reserva cuando no lo ha hecho en 9 años? En 9 años no restableció la reserva. He dicho ya que el Ecuador tiene la Reserva Monetaria Internacional más baja del mundo. Tenemos a duras penas 4.500 millones de dólares, de los cuales están prestados más de 3.000 a entidades públicas que en un caso de emergencia no se podría pedir a los prestatarios que devuelvan la plata y que paguen sus créditos. Si es que más de 3.500 están comprometidos, el nivel de liquidez de la reserva no pasa de 560 millones de dólares. Eso es una economía sin dólares. Eso es una dolarización sin dólares. ¿Cómo puede decir que se ha preocupado y que tiene controlado todo? ¿Cómo puede mañana hacer un programa de desarrollo de exportaciones cuando no se puede pedir a los árboles de plátano que aumenten la producción de plátano para vender más plátanos? El señor presidente también insiste en que la causa fundamental de ingresos y de recursos es por efecto de la caída del precio del petróleo. Y el ex vicepresidente Alberto Dajic le dice, aquello no es cierto. Es como... El precio del petróleo es un factor detonante, pero no es el causante de la profundidad de la crisis que vivimos hoy. Si un ciudadano vive alegremente comiendo lo que le da la gana, bebiendo lo que le da la gana, si trasnocha, llega a una cierta edad,
se sube al Cerro Santana y se infarta, no vamos a ir a echarle a ese pobre Cerro Santana que es tan bonito la culpa. La culpa es de la forma en que vivió y cómo acumuló los factores que permitieron que el factor detonante, que es subir esas escaleras, le dieran el infarto. Exa FM. Esto no es adelantarse, esto creo que es pasaje a San José de nuevo, pero veamos qué opina Eduardo Valencia. En esta última intervención yo la comparto totalmente, inclusive con la metáfora, que yo la podría todavía adornar más, inclusive con la metáfora. El gobierno actual es responsable de haber hecho un modelo de provocar excesos de la demanda agregada a través del incremento brutal del gasto público, que se transformó en importaciones por parte de toda la sociedad, que presionó sobre el nivel de reservas, que nos comimos todas las reservas que venían del petróleo y de los productos primarios de exportación, nos la farreamos en bienes de consumo. Fundamentalmente, hay un chance por ahí de bienes de capital, pero no en la misma proporción. Yo he exhibido en todo el país, a todas partes, que está un modelo del socialismo siglo XXI. Fundamentalmente, más de las 2/3 partes son impuestos y no necesariamente el petróleo, es decir, la gente de clase media paga impuestos indirectos y los impuestos indirectos son regresivos. Ojalá me escucharan las dos voceras del gobierno que hablan de la equidad social y de los diálogos de la justicia, como por ejemplo la presidenta del Congreso o la chica encargada de la Secretaría Política, Viviana Bonilla, que hablan de esto. Este es el gobierno de la justicia social, de la equidad. Cuando se examina las cifras, los impuestos son la principal fuente de recursos del Estado y los impuestos indirectos los pagamos nosotros, y todo impuesto indirecto es regresivo porque el impuesto a la renta que pagan las empresas no llega ni al 10% del ¿Quiénes total. somos nosotros en este caso? Nosotros somos la clase media, por supuesto. Ah, desde luego. Pero por favor. Desde luego. Yo me refiero a los grandes monopolios, 123 monopolios que pagan el 1 o 2% de los ingresos brutos de impuesto a la renta. Eso es una barbaridad. En un gobierno que dice que ha controlado a los grandes monopolios, mentira. Yo la palabra mentira no la utilizo nunca, utilizo sofisma porque es un poquito más respetuoso y más cercana a la verdad. Pero cuando dicen que este es un modelo de justicia social y que el gasto, que los ingresos vienen y se ha hecho justicia distributiva, falso. En el gasto se ha malgastado $1,000 millones. Existen contratos de obra pública de esa naturaleza, que también el gasto público, un modelo que no se sustentó en la producción, un modelo que se hizo consumista y que dispendió las divisas, que encima de eso proponga que se gaste, que se ahorren $5,000 millones. Yo lo que haría, y le sugiero que examine la cifra en un año, si quiere 5,000. Ya he dicho que yo suprimiría 8 secretarías de Estado, suprimiría los proyectos de la matriz productiva, suprimiría los 23 administrativos del Estado, los embellecimientos, por ejemplo, de la oficina de los ministros de Defensa, que algún buen periodista vaya y tome fotos de la maravilla que es las oficinas de los ministros de Defensa, y de esos hay una gran cantidad. ¿Por qué dice ministros en plural? Porque han habido varios que se han sucedido. O sea, que alguien les autorice que vayan y tomen fotos de lo de impresionar a la cúpula militar, seguramente. Esta parte sí ya no me sé, sinceramente no sé. Pero le ruego que aprenda. Ensayos y aventuras políticas. Hostigamiento al sector privado. La banca da la impresión de que está contenta. Se ha silenciado un tanto, incluso está felicitando por el tema del dinero electrónico. ¿Qué opina usted de aquello? Movieron a los medios para decir que eso era lo más peligroso del mundo.
Y ahora Antonio Costa salió a manifestar de que en vista de que ahora sí hay respaldo para ese dinero, entonces ahora sí esto puede ocurrir. A ver, primeramente, respecto al sector productivo, yo quiero decir algo que es demasiado elemental y por ser casi tautológico lo omito en mis opiniones, porque si es que este gobierno hubiera querido realmente pasar a la historia, además de promover lo poco de producción que ha habido, que fundamentalmente he dicho, el crecimiento del Producto Interno Bruto, del petróleo, que es el principal producto, de los productos agrícolas y de otros productos en el mercado internacional, pero no el aumento de volumen. Pero suponiendo que eso pudiera alguien interpretar como un logro, que mal se generaron esos ingresos, si hubiera querido pasar a la historia con un poquito de una nota algo más alta, en vez de 4 subir a 5, yo hubiera promovido el crecimiento basado en las empresas productivas privadas. Porque si es que los privados hubieran contribuido con 1, 2 o 3 puntos porcentuales más, ahorita estuviera exhibiendo tasas de crecimiento de la producción no del 4%, que es una tasa mediocre, magra, del 7%, que serían mucho más presentables para que él mismo el Estado solito, el sector privado que se guarde su plata afuera y que no la traiga acá y que no me venga a molestar la paciencia. Inconsecuencias, porque si hubiera habido 3 puntos porcentuales más de crecimiento, hubiera habido más inversión, más empleo y hubiera solucionado problemas en forma más permanente, los problemas sociales. Como ahora, en el momento de reducir el gasto público, va a caer la inversión y el empleo, ahora esos supuestos logros sociales son insustentables y van a empezar a tener problemas. Lo de la banca. Evidentemente el gobierno ha intentado muchas veces tratar de influir en la oferta monetaria a través de varios mecanismos, el último de los cuales fue este del dinero electrónico. No se olvide que antes su primito estaba haciendo gestiones para lo que llamaron las chaucheras de dinero, se llamaban las billeteras electrónicas, que son lo mismo exactamente, son eufemismos de lo mismo. ¿Cómo así su primo estaba metido en eso? ¿Cómo así le cambiaron de nombre? ¿Y cómo así pasó lo que pasó? Pero olvidemos eso, omitamos eso. Los bancos se opusieron evidentemente porque había una intención de convertir el dinero electrónico en el tiempo como un mecanismo de incrementar medios de pago, supuestamente denominados en dólares, en una especie de bimonetarismo, sin el respaldo de divisas suficiente, de divisas reales, de divisas del dólar atrás de cada unidad de transacción del dinero electrónico. Lo que yo le escuché a Antonio, y yo creo que lo dice con toda sinceridad, no creo que ellos estén prestándose para que hagan un mecanismo de incrementar la oferta y con ello eventualmente salir de la dolarización. No creo que los bancos piensen en eso. Pero lo que le sí escuché se dan cuenta que vamos a un bimonetarismo. De lo que le entendía a él, lo que han logrado es que detrás de cada unidad de dinero electrónico que se gira en un aparato telefónico, en un celular, esté respaldado por $1 simultáneamente. En cuyo caso, en efecto, se habría corregido ese problema. Ahora, el tema es, si ahora se corrige, ¿quién me garantiza que mañana se vuelva a deshacer lo hecho? Este gobierno es campeón para deshacer las cosas y hacerlas a su antojo. Y de todas maneras, siempre queda la duda, evidentemente, del bimonetarismo, porque un que va a ser operado a través del Banco Central, está prohibido de emitirse contra canje de cualquier tipo de títulos valores emitidos por entidades públicas o privadas, y este es un
buen y muy buen primer paso, porque anteriormente, Francisco, recordemos que decía que el dinero electrónico estará respaldado por activos líquidos del Banco Central. Y dentro del concepto de activos líquidos del Banco Central se prestaba para cualquier tipo de interpretación. Nosotros, por ejemplo, habíamos pensado que allí podían depositarse bonos emitidos por el gobierno nacional o por el propio Banco Central. Ahora ya se prohíbe que el Banco Central del Ecuador entregue dinero electrónico contra canje de cualquier tipo de títulos, valores emitidos por entidades públicas o privadas. La segunda disposición de esta resolución dice que el dinero electrónico deberá estar respaldado al 100% en dólares de los Estados Unidos de América, en depósitos o inversiones internacionales en dólares de los Estados Unidos de América y o en oro monetario de las reservas internacionales. De hoy en adelante, cada dólar electrónico va a estar respaldado por un dólar físico de los Estados Unidos de América, depositados en una cuenta del Banco Central del Ecuador. Ya es un medio de pago y por eso yo no le llamo dinero electrónico. A partir de esta regulación ya le puedo llamar dólar electrónico, porque yo sé que ese dólar cargado en un dispositivo móvil o en un dispositivo celular o en cualquier dispositivo electrónico que permita su transaccionalidad, tiene el respaldo atrás, dentro de una cuenta específica en el Banco Central del Ecuador, de un dólar físico o de oro monetario físico depositado en una cuenta del Banco Central del Ecuador, y se puede hacer un seguimiento ya de esa cuenta a través del boletín monetario semanal que publica el Banco Central del Ecuador. XFM. Es lo que usted decía, o hay discrepancia en este momento ya, escuchándolo adecuadamente. No, lo que ha dicho Antonio es fundamentalmente lo que yo acabo de elaborar. Si hasta ahora el dinero electrónico va a estar amparado por una divisa, evidentemente tiene otra connotación. Obviamente podríamos discutir, porque cuando él se refiere a que pudiera ser divisas u oro monetario, no sé a qué oro monetario se refiere, porque el actual que tenemos está ya comprometido. Así es. Así que no veo por dónde creo que él han vendido en vista de que no han ido a reclamarlo. La segunda cosa es que dice que él ya no le llama medio de pago al dinero electrónico, o más bien dicho, dice que ahora llama medio de pago al dinero electrónico, pero que yo sepa, eso es una manera de disfrazar el asunto, porque todo medio de pago es dinero y todo dinero es un medio de pago, cualquier forma que sea, son sinónimos. Por tanto, yo personalmente, como yo tengo obligaciones con la gente y a mí me preocupa la gente, yo no recomiendo. Está siendo modificado por una simple resolución del gobierno, porque la Junta Bancaria, como se llame ahora, es una secretaría del gobierno. ¿Y quién me dice que mañana en medio del asunto no me cambien esa resolución y me pongan otra? Yo personalmente no confío en el sistema, sospecho definitivamente lo que está ocurriendo. El gobierno anda tratando de restablecer el nivel de la reserva. Crear dinero inorgánico. Quiere después de tanto desacierto, después de 9 años recién, como no pueden hacerlo sino a través de impuestos, de formas de hablar mucho sobre este asunto, porque no quiero armar una polémica en el país, pero todo que aumenta el costo de las importaciones y todo lo que va con esa misma vía a dar subsidios a los exportadores es una forma cambiaria de lograr lo mismo que si tuviéramos una moneda propia. Pero dejemos eso. Los macroeconómicos en todos los 5 sectores es fomentando la producción, y se fomenta la producción en el largo plazo, y por tanto he dicho que cualquier otro tema que se vaya a hacer aquí como exigencias, como ajustes con fondo monetario, sin fondo monetario, traerán costo para la sociedad que va a pagar los desaciertos del régimen, y por tanto no saldremos de muchísimos años. Y no quieren abandonar, señoras y señores, economista Valencia, no quiere el régimen abandonar el modelo. No quiere. Entonces, atengámonos a las consecuencias. Estancamiento y la moneda monetaria o el signo monetario